Hola, bienvenidos una vez más a este canal Yo Discípulo, donde estamos estudiando el discipulado personal. Ya hoy vamos a estudiar la lección 16, que es la última de la etapa 1. Bueno, la clase pasada vimos la lección 15, que vimos cómo tomar buenas decisiones y discernir la voluntad de Dios. Veíamos pues que Dios tiene algunas metas para nosotros, para nuestra vida, que Él quiere que nosotros lo conozcamos, que Él tiene un plan para nuestra vida, que Dios nos ama y que tiene un plan para salvarnos y que Él nos quiere usar en el plan que tiene para nuestra vida, ¿no? También vimos que unos prerequisitos que tenemos que entender para poder discernir la voluntad de Dios. Tenemos que entender que Dios es soberano y que Él ya tiene un plan, un propósito para nuestras vidas y que es perfecto y que se va a cumplir. También veíamos que nosotros tenemos que tener pues una voluntad rendida hacia Él para que Él pueda obrar en nosotros, que debemos buscarlo, que debemos conocer su voluntad, que Él desea que nosotros conozcamos su voluntad y que cambie mis prioridades a sus prioridades y que le siga por fe. Y que había algunos factores que considerar cuando nosotros estemos buscando pues hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y que esos eran pues la palabra de Dios primeramente. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esa situación que nosotros estamos pasando y queremos tomar una decisión? ¿Qué dice la palabra? Siempre apegarnos a lo que dice la palabra. La segunda era la paz de Dios. ¿Qué siento yo? ¿Siento paz? ¿Me da paz hacer esto o no me da paz? Las circunstancias que Él va poniendo, si se cierran o se abren puertas. Y pues los consejos de creyentes espirituales, de creyentes ya maduros, ¿no? Y pues hoy vamos a ver ya la lección, como les digo, la última lección, la lección 16 de la etapa 1, y que ya engloba pues todo lo primero que vimos, ¿no? Todas las lecciones anteriores, pues ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de esto? Pues que nosotros crezcamos en madurez espiritual, ¿no? Entonces, así se llama esta lección, el crecer en madurez espiritual. Pues aquí vamos a ver en qué consiste, qué es el crecimiento espiritual, en qué consiste crecer en madurez y la importancia de este crecimiento. Bueno, antes que nada, pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias porque nos has permitido estudiar todas estas lecciones, Padre. Ya hoy terminamos la etapa 1 y te damos muchas gracias que tú pongas a nuestra disposición todo este estudio, el estudio de tu palabra. Nosotros sabemos que tú quieres que nosotros te busquemos, que te conozcamos, que tú nos has dado todo para que nosotros vivamos y crezcamos en madurez espiritual, honrándote y glorificándote a ti, Padre, que tú nos amas y que tú tienes un propósito y un plan para nuestras vidas que es perfecto y que es de bien, que tú tienes planes de bien para nosotros, que tú nos amas y tú nos guardas y tú quieres que nosotros crezcamos en madurez espiritual para vivir una vida plena, abundante, llena de gozo, llena de paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre, y que todo sea para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos gracias por todo y en todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con esta lección. Vamos a empezar pues definiendo lo que es crecer en madurez espiritual. El nivel de madurez espiritual de un creyente es el grado en que la perspectiva de la vida desde el punto de vista de Dios se ha vuelto la perspectiva del creyente. Como vemos en esta imagen de la izquierda, que ya la hemos estudiado, ya la hemos visto en otras lecciones, pues
el crecimiento espiritual es cuando mi perspectiva de la vida va cambiando a su perspectiva, ¿no? Su perspectiva de la vida debe llegar a ser cada vez más mi perspectiva de la vida. Como ya lo hemos visto en otras lecciones, lo vimos desde la lección 2, que vimos lo que era el crecimiento espiritual y dijimos que era ese cambio de ver las cosas a nuestra manera y que va a ir cambiando a verlo de la manera de Dios, desde la perspectiva de Dios. Pero que este crecimiento necesitábamos de nosotros permitirle a Dios que Él nos transformara, que Él lo iba a dar. Dios da el crecimiento, como dice la palabra. Alguien siembra la semilla, alguien la riega, pero solo Dios da el crecimiento. Entonces nosotros debemos permitirle a Él que Él nos dé este crecimiento. ¿Y cómo lo va a dar? Pues recuerden, cuando nosotros llegamos a esta nueva vida, nosotros nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo y se nos da al Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, ¿no? Y que esa era nuestra primera decisión de la salvación, pero que teníamos que tomar una segunda decisión, que era rendirnos, ceder nuestra voluntad y rendirnos al señorío de Cristo. Entonces, pues Dios nos iba a ir transformando de dentro para que eso se pudiera manifestar en el exterior. Entonces, si nosotros cedemos nuestra voluntad y le permitimos, nos rendimos al Señor y permitimos que Él nos transforme, recuerden que Él nos va a transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces, nosotros pues tenemos que rendirnos y Él nos va a ir transformando nuestra mente, nuestro corazón. Y entonces a la medida que nosotros se lo permitimos, pues igual el Espíritu Santo va a ir dando su fruto, cada vez más fruto a través de nosotros y nosotros vamos a llevar el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Jesús, que es la meta, ¿no? De ser transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere cuando decimos crecer en madurez espiritual? El crecer en madurez espiritual se refiere al proceso en que el Espíritu Santo transforma la mente de un creyente para así poder aumentar el fluir de su vida, su agua viva, a través de ese creyente. A medida que aumenta el fluir de su vida a través de mí, el resultado es que se produce cada vez más fruto del Espíritu Santo. Mientras permanezco en comunión con Él, la vida de Cristo fluye a través de mí. Pero el permanecer en comunión con el Espíritu Santo tiene que ver con si puede o no puede fluir la vida del Señor en cualquier momento a través de mí. Y la madurez espiritual tiene que ver con cuánto de su vida puede fluir a través de mí en cualquier momento. Bueno, como en nuestra vida natural, desde que nosotros nacemos empezamos a crecer. Igual es en nuestra vida espiritual. Desde que nosotros nacemos de nuevo, empezamos a crecer, recuerden que somos unos bebés y tenemos que ir creciendo, que esto es un proceso y es continuo, pero igual como en nuestra vida natural, ese crecimiento es constante, es siempre, ¿no? Es anormal si de repente nosotros dejamos de crecer, igual en nuestra vida espiritual. Desde que nosotros nacemos, empezamos a crecer y tiene que ser continuo y permanente nuestro crecimiento. Y pues decíamos, como hace un momento, pues que nosotros tenemos que tomar esa decisión de rendirnos al señorío, de ceder nuestra voluntad, para que Dios nos transforme.
y que esa vida pueda fluir a través de nosotros. Y a medida que aumenta el fluir de su vida a través de mí, como habíamos dicho, pues el Espíritu Santo va a poder dar su fruto a través de nosotros y nosotros vamos a llevar ese fruto. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesús. Entonces vamos a estar siendo transformados a imagen y semejanza de Jesús. Nosotros tenemos que ir creciendo en parecernos a Jesús, ¿no? Recuerden que nosotros somos muy dados a compararnos con los demás y nosotros no nos tenemos que comparar con otros creyentes, sino nosotros debemos de compararnos con Jesús. Siempre estar viendo, estoy creciendo, me estoy pareciendo un poquito más a Jesús cada día. Esta tiene que ser nuestro pensamiento, nuestra meta. Y que para esta transformación y para este crecimiento, nosotros tenemos que permanecer en comunión con el Espíritu Santo siempre, sin que no haya nada que interrumpa esa comunión y que no haya, recuerden, asuntos no resueltos entre Él y yo, y que si Él me muestra que hay algún asunto no resuelto, pues que yo tengo que venir en arrepentimiento y pedir perdón para que lo más pronto posible, para que esa comunión no se corte y yo siga pues en constante crecimiento. Entonces, pues el permanecer en comunión es si Él puede o no fluir, o sea, fluir la vida del Señor en mí. Si sí puede, es que estoy permaneciendo. Si no puede, es que no estoy permaneciendo. Y la madurez espiritual tiene que ver con cuánto de esa vida puede fluir a través de mí. O sea, a lo mejor al principio, recuerden que también esto es un de estarnos ejercitando. A lo mejor al principio, recuerden una vez en una lección vimos sobre una llave. Entonces a lo mejor al principio está poquito abierta, ¿no? Y salen gotitas. Entonces puede fluir un poquito, pero pues a lo mejor es normal al principio. Pero a medida que nosotros crecemos, que estamos madurando, pues esa llave se va a abrir más. Recuerden, hasta que pueda fluir, ¿no? Como ríos de agua viva, ¿no? Que la vida de Cristo pueda fluir abundantemente a través de nosotros. Punto número 2. La madurez espiritual no consiste de cuánto conocimiento bíblico yo posea, sino más bien de cuán dispuesto he estado para permitir que el Espíritu Santo transforme mi entendimiento acerca de Él y de la vida. Bueno, aquí en el punto número 2 también ya lo hemos dicho mucho, que el crecer en madurez espiritual o ser un cristiano maduro no quiere decir que, o sea, no tiene que ver con que hay todo lo que yo sé de la Biblia, no, pues si él sabe mucho es que ya es muy maduro, si él va todos los domingos a la iglesia, no, pues es un cristiano muy maduro. Claro que todo eso influye. Claro que nosotros vamos a ser transformados por medio de su palabra, que nosotros nos tenemos que adentrar en su palabra, estudiar su palabra, porque así conocemos a Dios, conocemos su carácter y podemos confiar en Él. Y su palabra nos transforma, nos da vida. Y también tenemos que congregarnos, tenemos que convivir, tener comunión con nuestra familia en Cristo, con nuestros hermanos, claro que sí. Pero el crecer y el madurar no consiste solo en cuánto yo sé o en lo que yo hago. Recuerden que no se trata de comportamientos, no se trata de hacer, sino de ser. Y recuerden que nosotros tenemos, también ya habíamos hablado, tenemos que tener una actitud abierta, honesta, enseñable, humilde, para permitirle a Él que Él nos
nos transforme. Yo puedo saber mucho de la Biblia, pero no ser obediente a la palabra. Sí, me sé muchos versículos, ya leí toda la Biblia muchas veces, pero en mi vida eso no se manifiesta, o sea, no se ve el fruto. Entonces, pues ahí no estamos creciendo. Tenemos que ser, recuerden que la obediencia es muy importante. Lo que nosotros vayamos aprendiendo, en lo que nosotros vayamos adquiriendo más conocimiento, ese conocimiento, pues nosotros lo tenemos que poner en práctica en nuestra vida. O sea, entonces Dios va a ir cambiando a medida que nosotros estudiamos su palabra, pues Él va a ir cambiando nuestra perspectiva de la vida. O sea, nuestros pensamientos van a ir cambiando, nuestras prioridades también tienen que ir cambiando. Como decíamos, pues nuestra perspectiva de la vida y también nuestra, o sea, nuestra importancia por los demás, o sea, lo que nos importan los demás. Los bebés y los niños son muy yoyos, o sea, yo lo que yo quiero y en este momento y nomás piensan en sí mismos, pero a medida de que va creciendo, o sea, el ser humano a medida que va creciendo, o por ejemplo, que ya tienen hijos, pues ya no piensan en sí mismos, sino, pues por ejemplo, en sus hijos son su prioridad, o en el esposo o en la esposa, ya piensan en los demás. Entonces, igual en nuestra vida espiritual, eso va a ir cambiando. Sí, cuando empezamos, pues yo y lo que yo necesito, y que oren por mí, y que se preocupen por mí, ya está bien, es normal al principio, pero eso tiene que ir cambiando a medida que nosotros vamos creciendo, ¿no? Entonces, si puedo pensar como Él, voy a actuar como Él. Entonces, por eso pues tenemos que estudiar su palabra, tenemos que tener comunión con Dios. En la oración tenemos que tener comunión con nuestros hermanos y tenemos que ser obedientes para así poder ir creciendo en madurez espiritual. Y ahora vamos a leer los versículos sobre este punto. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Colosenses 1:10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Punto número 3. Yo puedo limitar el fluir de su vida a través de mí, por enfocarme en mis habilidades o limitaciones personales. A medida que crezco espiritualmente, mi enfoque cambiará de mis habilidades hacia sus habilidades. Pero cuidado, es mi inflexible resistencia personal la que obstaculiza a Dios, no mis debilidades. Está bien reconocer mis propias habilidades honestamente,
Pero limitar el poder de Dios por la percepción mía de mis habilidades personales es un insulto a Él. Pues aquí es muy importante este punto, entenderlo y pues ponerlo en práctica. Muchas veces nosotros conocemos muchas cosas, conocemos el carácter de Dios, sabemos que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él es fiel, pues que Él es amor y que su palabra dice que todo, para los que lo amamos, todas las cosas ayudan para bien. A veces eso lo sabemos y está aquí en nuestra mente y todo, pero cuando sucede una situación, nos es difícil creerlo, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros nacimos de nuevo y que cuando nos nacimos, pues el Espíritu Santo nos dio unos dones y nosotros tenemos que ejercitarnos, que Él nos capacita, pero nosotros tenemos que ejercitar esos dones. Y a veces no confiamos o no creemos, solamente tenemos en cuenta nuestras habilidades naturales con las que nacimos. Pero recuerden que somos una nueva criatura y pues con dones que nos ha dado el Espíritu Santo y que a lo mejor a veces pues no nos damos cuenta o no sabemos, pero Dios quiere trabajar en esas áreas. Entonces, si nosotros pues no confiamos o no creemos, pues no le vamos a permitir que esa vida fluya a través de nosotros o no le vamos a permitir que Él nos use o que podamos ser de bendición para otros. Si no confiamos, si solo confiamos pues en nuestras habilidades. Recuerden que no es en nuestras propias fuerzas, que nosotros vamos a hacer, que tenemos que ser instrumentos útiles en sus manos, tenemos que estar dispuestos y disponibles para cuando Él nos quiera usar. Y recuerden que Él nos capacita, pero nosotros tenemos que ejercitar esos dones para poder ser de bendición y pues para que esa vida pueda fluir a través de nosotros y Él nos pueda usar. Recuerden que esos dones no son para nosotros, sino es para darlo a los demás, para ser de bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo y todo en amor. Entonces, yo necesito continuamente mantener la actitud de un discípulo, o sea, de un aprendiz, de un niño deseoso de escuchar y de creer y de crecer. Que solo Él sabe las diferentes áreas, ¿no? de mi entendimiento que Él quiere cambiar o que estamos nosotros restringiendo, ¿no? Su fluir a través de nosotros. Y pues que Él no lo va a mostrar, pero nosotros tenemos que ser obedientes y soltar y creer y dejar que esa vida fluya a través de nosotros y pues caminarle, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues yo soy maestra, ya tengo algunos años, soy maestra de primaria. Y, y cuando soy maestra y entro al salón, hagan de cuenta que cambio y me desinhibo y todo eso, ¿no? Yo soy muy seria y me cuesta mucho trabajo hablar en público. A lo mejor no que no sepa, pero no me gusta, me da pena, algo no, o sea, ¿no? Y y soy maestra, pues, y hablo en público. Como yo les comentaba alguna vez, pues, pues era cómodo nomás con los niños y con los niños y con los niños, pero cuando yo me convierto y todo, pues en un momento me quedo de directora en la primaria y pues tuve que empezar a ejercitar eso, ¿no? Y al principio pues yo decía, es que yo no sé, y es que yo no sé, y es que yo no sé hablar por micrófono, y es que, y cómo, pero pues lo tuve que hacer,
Y, y pues me di cuenta que, digo, no que hay que supiera mucho ni nada, pero pues me fui ejercitando. Digo, y a lo mejor pues Dios me estaba preparando, y, pero pues tenemos que dar ese paso, tenemos que dejarnos usar por Él. Y pues ahora ni jamás lo hubiera yo creído pues de grabar estos videos. Y aunque todavía me da un poco de nervio antes de empezar a grabarlos, pero pues con las ganas de seguir creciendo y de ser obedientes. Y así es como vamos a poder ir creciendo en madurez. Les voy a leer un pedacito del devocional En pos de lo supremo de Oswald Chambers del 29 de febrero. Dice: miren cómo limitamos al Señor cuando solo recordamos aquello que nosotros le hemos permitido hacer por nosotros en el pasado. Decimos: yo siempre fallo en esto y siempre fallaré. Consecuentemente, no pedimos aquello que queremos. En vez de eso, pensamos: es ridículo pedirle a Dios que haga esto. Si es que realmente es algo imposible, entonces es eso mismo lo que deberíamos pedir. Bueno, y vamos a leer 2 Corintios 12, del 9 al 10. Jesús le dijo a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No? Entonces, pues vemos aquí, recuerden que no es de nuestras propias fuerzas, que pues solamente lo que nosotros hacemos por medio del Espíritu Santo es agradable a Dios, es digno de recompensas. Y entonces tenemos que pues crecer en esa dependencia y en creer pues que Él nos usa y que Él lo hace a través de nosotros. Que todo es de Él, por Él y para Él. Punto número 4. El crecimiento espiritual debe continuar hasta que me vaya al cielo. Una trampa para el creyente es la ilusión de que llegará de algún modo a un nivel espiritual después del cual el crecimiento espiritual continuará con un mínimo de molestia. Dios quiere ejercitar mi fe y profundizar mi comprensión de cómo Él piensa y obra, para que yo piense cada vez más como Él y se produzca más fruto eterno. A pesar de que cada paso de fe involucra un riesgo percibido, puedo descansar en la certeza de que yo nunca estoy fuera de la supervisión y el cuidado soberano de Dios, y que Él nunca permitirá que yo sufra más allá de lo que su suficiente provisión de gracia pueda sostenerme. El proceso continuará hasta que yo salga de esta tierra y que esté en la presencia de Dios. Ten cuidado con la tendencia de estar satisfecho con el nivel de tu crecimiento espiritual. Pues como ya lo hemos mencionado, que nuestro crecimiento espiritual es igual que nuestro crecimiento natural. Pues somos unos bebés, después unos niños, unos jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos y hasta que morimos. Es lo normal, que nazcamos, crezcamos, maduremos, ¿no? y nos morimos. Igual en nuestra vida espiritual. Nacemos, recuerden que somos unos bebés. ¿Y quiénes son los responsables de esos bebés? Pues los padres. Y tenemos que ser alimentados pues con leche y después, ¿no?, con alimento más sólido, hasta comer carne y así. Y hasta que ya pues nosotros nos podamos alimentar solos. Pero siempre, siempre es un constante crecimiento. Siempre que nosotros estemos durante nuestra estancia aquí en esta tierra, tenemos que estar continuamente, permanentemente creciendo, en crecimiento. Entonces tenemos que estar muy al pendiente, porque si de repente no estamos creciendo, o sea, no nos estamos pareciendo a Jesús, no estamos cambiando, es que algo está mal, es que a lo mejor no estamos permaneciendo
Entonces, pues para que pedir en oración que Dios nos muestre qué es lo que está impidiendo esa comunión, esa permanencia, pues para regresar nosotros y para seguir creciendo en madurez. O sea, Dios siempre va a querer que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de Él, en nuestra dependencia de Él, en nuestra fe en Él, ¿no? Y que nosotros, pues cada vez más crezcamos en saber cómo Él piensa, cómo Él obra, ¿no? Que nuestra perspectiva pues vaya cambiando cada vez más y cada vez más a su perspectiva, a su manera de ver las cosas. Y pues por ende que el Espíritu Santo dé su fruto a través de nosotros y nosotros podamos llevar mucho fruto y todo para la honra y la gloria de Él, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y que recordar que muchas veces Dios va a usar el sufrimiento, o sea, no va a llegar un momento en que ya somos adultos en nuestra fe, somos maduros y ya todo va a ser pues bien papita o bien fácil. No, que todos estamos en diferentes niveles de maduración, pero que y todos estamos pasando por las mismas cosas, por esos mismos, pues, transformación, pero cada quien, recuerden también que Dios, cada quien es de acuerdo a su nivel de maduración, de acuerdo a su nivel de crecimiento, pues que hace estas cosas. Entonces, pues que Él sabe todas las cosas, que no es, nunca jamás nosotros vamos a salir de su supervisión, de su soberanía, de su cuidado soberano. Recuerden que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas y ese plan y ese propósito se va a cumplir y es perfecto y es el mejor para nosotros, que Dios conoce todas las cosas y solamente Él sabe lo que necesitamos nosotros cambiar, lo que Él necesita limpiar, pero solamente le tenemos que abrir todos los cuartos de nuestra casa, darle las llaves de todos los cuartos y de todas las áreas y todos los aspectos de nuestra vida, para que Él nos pueda transformar, para que Él pueda obrar en nosotros y nosotros podamos crecer en madurez. Entonces, el crecimiento solo es por gracia, como todo. Dios nos da ese crecimiento, nosotros solamente tenemos que pues dejarnos, rendirnos y ser obedientes, ¿no? Y pues sí, ser obedientes a todo lo que tenemos, o sea, que estar haciendo y a todo lo que nosotros tenemos, estamos aprendiendo, o sea, estudiar su palabra, estar en oración, tener una comunión con Dios, una intimidad con Dios, crecer en nuestra intimidad para poder crecer en nuestra dependencia, en nuestro conocimiento de Él, congregarnos, o sea, estar en comunión con nuestra familia en Cristo, con nuestros hermanos y pues ser obediente a todo lo que Él nos vaya mostrando. Y pues nunca, como dice aquí al último, nunca conformarnos con nuestro nivel de crecimiento, con nuestro nivel de madurez, sino siempre tiene que ser nuestra prioridad, tiene que ser nuestro deseo seguir creciendo y porque todo esto es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bueno, ahora vamos a leer los versículos sobre este punto. 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Santiago 1, del 2 al 4. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos, maduros e íntegros sin que les falte nada.
Punto número 5. Ilustraciones bíblicas del proceso de maduración. Inciso A. Ríos de agua viva. Un goteo se convierte en un arroyo que se convierte en un río. Inciso B. Una rama de la vid. Un brote se convierte en un tallo, luego en una rama. Obviamente, al ir creciendo, madurando, la rama, esta producirá más fruto. Pues estas son comparaciones, ejemplos que usa Dios en su palabra, en la Biblia, para describir el proceso de maduración. En el inciso A, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, les pone ahí los ríos de agua viva, ¿no?, que van a brotar de nosotros, ríos de agua viva. Un goteo se convierte en un arroyo, que se convierte en un río. Pues como les mencionaba hace un momento, que ponía el ejemplo que ya habíamos visto en otra lección sobre la llave, y que a lo mejor al principio pues esa llave está poco abierta y salen gotitas, pero a medida que nosotros vamos creciendo, que vamos madurando, esa llave se va abriendo y pues sale mucha más agua. Entonces, mientras yo permanezco en comunión con el Espíritu Santo, su agua viva es libre de fluir a través de mi vida. Es mi madurez espiritual la que va a determinar el volumen que puede fluir de su agua viva a través de mí. Mientras más crecimiento tengo, mientras más maduro soy, pues más agua va a correr a través de mí. Y sobre el inciso B, dice, pues este ejemplo también ya lo hemos visto mucho, la rama de la vid. Recuerden, pues Dios es la vid y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas. Y primero, pues la rama es un brote, después esta se convierte en un tallo, después en una rama. Y obviamente, pues al ir creciendo, al ir madurando la rama, pues esta va a ir llevando más fruto, o sea, se va a ir produciendo más fruto en la rama. Pero recuerden que esto es mientras estamos permaneciendo, mientras estamos pegados a la vid y nos estamos alimentando de esa vida de Cristo, pues el Espíritu Santo es libre de dar su fruto a través de nosotros. Vamos a leer los versículos sobre estos dos incisos. Juan 7, 38 y 39. Jesús dijo: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu. Y Juan 15, 1 y 2. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Juan 15, 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Inciso C. El proceso de crecimiento, madurez. Un infante, bebé, niño, se convierte en un adolescente, quien a su vez se convierte en un adulto. Pues la meta es llegar a la madurez espiritual. Y vamos a ver todas las etapas: infantes, bebés, niños, jóvenes, adultos, padres, todos los creyentes, la iglesia. Bueno, esta ilustración bíblica también la hemos mencionado mucho en este discipulado. Ya la tenemos, ya estamos bien familiarizados con este ejemplo. Recuerden, pues cuando nosotros nacemos de nuevo, somos unos bebés, después nos vamos convirtiendo en niños, adolescentes, adultos, y hasta llegar, recuerden, la meta pues es llegar a la estatura del varón perfecto, que esto va a ser hasta que nosotros pues nos muramos y nos
vayamos con el Señor. Entonces vamos a ver primero las características de los infantes, o sea, de un bebé. Pues, ¿cómo es un bebé en lo natural? Pues, un bebé no puede hacer nada. Un bebé tiene que ser alimentado, tiene que ser cuidado, es dependiente de otros y es egocéntrico. Solamente piensa en él, pues solamente es lo que él necesita, lo que él quiere. Y pues él tiene mucha hambre y tiene que ser alimentado. Y recuerden, pues, ¿quiénes son los responsables de cuidar a un bebé? Pues son los padres. Entonces, igual en nuestra vida espiritual, pues nosotros cuando nacemos de nuevo somos unos bebés. Y sí, pues siempre el nuevo creyente tiene que ser alimentado, tiene que ser enseñado, tiene que ser cuidado. Al principio, pues él va a depender de otros creyentes y pues es egocéntrico, él solamente va a ver sus necesidades, pero esto es normal cuando somos unos bebés, cuando somos unos, unos niños. Y aquí es muy importante porque estamos viendo que o sea, los bebés pues son responsabilidad de los padres. Ellos no se pueden alimentar solos, entonces igual es en la iglesia, en la congregación, cuando llegan unos nuevos creyentes, si no son atendidos, si no son enseñados, si no son cuidados, pues hagan de cuenta que es lo mismo como cuando unos padres tienen a un bebé. Imagínense que no le den alimento, que lo tengan ahí abandonado a su suerte. Pues, ¿qué va a pasar con ese bebé? Pues se va a enfermar, se va a morir, no va a crecer, ¿no? Va a estar todo desnutrido. Entonces, pues es igual con un nuevo creyente. Tiene que ser atendido, tiene que ser alimentado. Y pues tiene que tener padres espirituales, ¿no? Y ahí la importancia otra vez de mencionar, pues, que sean discipulados para que puedan crecer de una manera normal, que tengan un crecimiento espiritual normal y que puedan, pues, dar cada vez más fruto y que puedan reproducirse espiritualmente. Entonces, pues como decíamos, el creyente inmaduro tiene la tendencia de enfocarse en sus necesidades y deseos propios. Luego, mientras va creciendo, su enfoque cambia hacia la necesidad de otros. A medida que madura, Dios mismo llega a ser su enfoque principal. Recuerden también que un propósito del discipulado, pues es ese, que vaya creciendo en la dependencia de Dios, que aprenda a caminar con el Espíritu Santo y que vaya disminuyendo su dependencia pues del discipulador, de su padre espiritual. Dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Salmo 73, 25. Ahora vamos a leer los versículos sobre la etapa de los infantes, bebés y niños. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Pablo escribió, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. 1 Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. 1 Tesalonicenses 2:7. Los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Hebreos 5, del 12 al 14. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia.
es como un niño de pecho. 1 de Pedro 2:2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. 1 de Juan 2:12 y 13. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Bueno, entonces, pues, una vez más aquí, la importancia, pues, de alimentar a los bebés, pero también, así como los bebés y como los niños, cuando van creciendo, ellos por curiosidad quieren saber más, ¿no? Preguntan o su curiosidad los lleva a explorar, a investigar. Entonces, igual nosotros, ¿no? Tener ese deseo, esa curiosidad, y no tanto esa curiosidad, sino por amor a Dios, de tener ese deseo de conocerle mejor, de ser alimentados y de tener pues una actitud enseñable de recibir todo eso y pues de ir caminándole y rindiendo cada vez más nuestra voluntad para así, pues sí, primero ser alimentados con leche, pero para ir creciendo y pues después ser alimentados con alimento sólido y hasta llegar a comer pues carne. Luego pues vamos a crecer y nos vamos a hacer jóvenes, como vimos hace un momento, después adultos y ya cuando pues nosotros seamos adultos y ya podamos ser nosotros padres espirituales también. Pues recuerden que también el propósito pues de este discipulado es eso, que nosotros tenemos un mandato de Dios de hacer discípulos, como ya lo hemos mencionado. No se trata solamente de traer a nuevos creyentes y de que sean salvos, sino de que sean discipulados, que sean enseñados en todas las verdades que Dios pues nos ha dejado, para que puedan crecer espiritualmente, dar cada vez más fruto y reproducirse espiritualmente. Vamos a leer el versículo sobre los jóvenes. 1 de Juan 2:13 y 14. Juan escribió: Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Ahora vamos a leer los versículos sobre la etapa de adultos. 1 Corintios 13:11. Pablo escribió: Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. 1 Corintios 14:20. No sean niños en su modo de pensar, pero adultos en su modo de pensar. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. 1 de Juan 2:13 y 14. Juan escribió: Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Bueno, entonces aquí, pues siempre en la palabra, Pablo siempre nos exhorta a madurar, a crecer, ¿no? Y que esto es un proceso y es continuo. Es más, hasta Pablo dice ahí pues que él aún no lo ha alcanzado, pero él continúa hacia la meta, perseverante. Entonces, pues igual nosotros siempre estar al tanto de nuestro crecimiento, si estamos creciendo, pues cuando somos unos bebés, pues van a estar al tanto de nosotros, pero pues ir creciendo y ir perseverando. Va a haber momentos difíciles, sí, pero recuerden que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien y es para eso, para que nosotros podamos crecer y podamos madurar
y que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, ¿no? Que dejemos fluir esa vida, que podamos ser luz y sal. Y pues buscar ese crecimiento, esa madurez espiritual y pues ya también nosotros llegar a ser padres espirituales, que seamos responsables pues de otros bebés, de nuevos creyentes y pues alimentarlos, enseñarlos, eh, cuidarlos para que puedan crecer de una manera sana, de una manera fuerte, de una manera normal. Ahora por último dice, todos los creyentes, la iglesia. Eso también pues es muy importante, que todos podamos crecer juntos. Recuerden que los dones que el Espíritu Santo nos da, no nos los da para nosotros, nos los da para que los usemos para bendecir a otros, para edificación de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su iglesia, que todos crezcamos, ¿no? Al mismo tiempo, digo, sí, va a haber, pues, creyentes, o sea, que todos vamos a estar en diferente etapa de crecimiento, de maduración, pero todos, pues, ayudarnos y para que todos podamos crecer juntos de una manera sana y que podamos ser, pues, una iglesia sana y de acuerdo a lo que Dios quiere y de acuerdo a la palabra. Vamos a leer los versículos, Colosenses 1 de 28 y 29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos, maduros en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Efesios 4 del 11 al 15. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así, ya no seremos niños, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Inciso D. El crecimiento espiritual de Jesús. El crecimiento espiritual de Jesús no tuvo nada que ver con el pecar. Él nunca fue menos que perfecto. Él nunca fue desobediente y nunca pecó. Pero sí tuvo que aprender a usar su humanidad, sin hacer uso de su divinidad, sino apoyándose en el Espíritu Santo. Por último, este inciso D, pues el crecimiento espiritual de Jesús. Bueno, aquí el crecimiento de Jesús, pues consistió en algo diferente. Él no es que tenía que crecer en santidad, él era Dios, pero al mismo tiempo, pues él era humano. Entonces, pues su crecimiento consistió en ser obediente, en aprender a apoyarse en el Espíritu Santo y a no echar mano de su divinidad, porque pues sabemos que él es Dios y que él podía hacer lo que él quisiera porque él era Dios, pero él creció en obediencia a su Padre y en aprender pues a ser llevado por el Espíritu, a aprender a apoyarse en el Espíritu Santo. Dice, vamos a leer los versículos, Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Lucas 2:42
y 46 al 52. Cuando cumplió 12 años, José y María lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Hebreos 2:10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Hebreos 5, 8 y 9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, pues está muy claro. Aquí, pues, si Dios, si Jesús, pues, que era Dios y que era el Hijo, eh, pues tuvo que aprender, tuvo que crecer espiritualmente y también, pues, a través del sufrimiento, pues, ¿por qué nosotros no? Va a ser igual con nosotros. Recuerden, nosotros nos identificamos con la vida de Jesucristo. Nosotros nos identificamos con su crucifixión, con su muerte y con su resurrección a una nueva vida. Entonces, pues echemos mano de todo eso y pues yo los exhorto pues a que echen manos a la obra y que preocúpense por crecer, por madurar. Recuerden cuando nosotros nos convertimos, pues venimos a ser hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo y Dios nos ha provisto con todo lo necesario para que nosotros podamos llegar a ser creyentes espiritualmente maduros. Solamente pues nos toca a nosotros somos responsables de tomar esa decisión, de escoger rendirnos al señorío y de usar y aplicar los principios de Dios en nuestra vida. Y pues van a poder ver que esto es maravilloso, el someternos a este proceso de maduración de Dios y que nuestra vida va a ir cambiando y nosotros vamos ir cambiando y no es porque nosotros lo hagamos, sino que Él lo hace, o sea, es un milagro, iba a decir yo, es como un milagro, no es como un milagro, es un milagro cómo Dios nos transforma, cómo pues Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente nosotros pues tenemos que desear, así como dice, tenemos que desear como los niños la leche, tenemos que desear eh, pues esta vida y el ser transformados, conocer más a Dios, adentrarnos a su palabra, ser obedientes a todo lo que Él nos muestra. Y, y, y entonces eso va a empezar a darse, o sea, solito. A veces nosotros a lo mejor ni nos vamos a dar cuenta, pero y vamos a ir creciendo y el Espíritu Santo va a ir dando su fruto a través de nosotros y vamos a poder llevar mucho fruto que glorifique a nuestro Padre, a nuestro Dios, que lo honre. Y pues vamos a ir creciendo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a ir pareciendo cada día más a Él, vamos a ir creciendo y madurando espiritualmente hasta llegar pues a la meta cuando nos vayamos con Él, a la estatura del varón perfecto. Y entonces pues les digo una vez más, Dios es el que provee el cambio, Él lo hace todo porque todo es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él nos asemejará más a la imagen de Jesucristo a medida que nosotros entreguemos
pues nuestra vida a Él, que nos entreguemos en humildad a su Santo Espíritu y a medida que nosotros aprendamos su palabra. Pues con esto terminamos esta lección. Yo les doy muchas gracias. Estoy muy contenta porque terminamos esta nueva etapa y les recuerdo, como dijimos al principio, me acuerdo en la introducción, terminada esta etapa, si ustedes lo entendieron bien, ustedes ya pueden empezar a discipular. Vamos a continuar con la etapa 2 y la etapa 3, pero a partir de este momento, si ustedes han comprendido estas clases, igual si no, lo bueno aquí es que pues que están grabadas. Les recuerdo que decíamos también al principio que esto es un instrumento para, sobre todo pues en este tiempo, pues que no podemos estar juntos o así, pero que pues yo espero que les sea de mucha bendición, que les sea de mucho provecho, que hayan podido pues crecer, que hayan podido crecer en el conocimiento de Dios y que el propósito que Dios tenía pues para este discipulado, para estas clases, pues sabemos que se va a cumplir. Y pues que seamos obedientes, los insto a que seamos obedientes y que nos fijemos, o sea, esa meta, ¿no? Y que caminemos perseverantes a la meta y que seamos obedientes y que podamos crecer espiritualmente, dar cada vez más fruto y reproducirnos espiritualmente. Pues les agradecería que dejaran ahí en los comentarios su experiencia, qué les ha parecido, qué les parece o qué les gustaría para las siguientes etapas y que nos cuenten pues si empiezan a discipular, que nos platiquen de sus experiencias y de todo lo que vaya aconteciendo en sus vidas y cómo ha podido ser este discipulado de bendición para sus vidas. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga y pues nos vemos en la próxima lección ya de la etapa 2. Gracias, hasta la próxima. Bye. Eres tú, vasto, grande, eterno y fuerte. Eres tú, tierno, amoroso, justo y fiel. Nadie más podría ser tan grande en poder y amor a la vez. Solo tú me restauras, siempre me perdonas. Solo tú, tu paciencia nunca se agota. Me conviertes de hijo pródigo a príncipe. Me recibes otra vez. Eres tú, castillo y refugio a mi ser, mi muro y mi sustento tú eres. Jesús, eres tú, quien siempre alegra mi espíritu, aquel que conquistó mi corazón. Solo tú, fiel Jesús.
Eres tú, vasto, grande, eterno y fuerte. Eres tú, tierno, amoroso, justo y fiel. Nadie más podría ser tan grande en poder y amor a la vez. Solo tú me restauras, siempre me perdonas. Solo tú, tu paciencia nunca se agota. Me conviertes de hijo pródigo a príncipe. Me recibes otra vez. Eres tú, castillo y refugio